Babam, 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 para babam, 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 para param, bufa nou. Bueno, me acabé de beure 2 litros de cerveza en un minuto, el 2x1 del pistacho. Los servicios secretos de más de 1000 países de la costa mediterránea, inhumana y simia están buscando el varadero desconocido del pistacho. Y el pistacho, ¿sabe dónde está? Está practicando el arte ancestral de la alquimia. La alquimia, para que vosotros us sapiau que sou una incultura absoluta, és transformar coses roïns en coses molt bones. Entonces, en este cas, la alquimia del pistacho, ¿qué es? Estic intentant pillar el invento del siglo, que es transformar el jamón York en jamón serrano. M'atacat en el cuarto en 15 kilos de sal gorda, un ventilador y 3 afes. De moment encara no ho he aconseguit, però si ho aconseguisc, me tinc que forrar viu. En otras cosas de orden, Las Palmas de Paco Gémez le ha ganado al Valencia 2-1 en las Islas Canarias. Y en otras cosas de orden, que sapiau que a Noelia la Mangante le ha fet una suspensión de empleo y sueldo, la ficat en la nevera, la tira del grup pa 2 dies per el GIF que va enviar l'altre dia romàntic. El tinc quasi apuntat. El GIF ixe que va enviar que dia: un minuto son 60 maneras de pensar en ti. Ixe cursileries així no, ¿vale? Perquè això és un grup serio. Ja vos avisa a tot el món que el que torna a enviar una maricona d'ixes el tinc que suspendre d'empleo i sueldo. A ella le clava 2 dies, però al pròxim li clava una setmana. Això es un grup serio. Poemitas de amor a la agenda. Y en otras cosas de orden más ordenadas, que sapiau que ya ha quedado constituido el Club Deportivo Peña Valencianista Pistacho y Asociados. Por 10 euros al mes, todos los partidos del Valencia en abierto. De moment ja tenim 20 miembros del grup y tenim a Rocky Roca haciendo de maestro de ceremonias. Nos toca siempre antes de cada partit el himne del València en el piano y està molt graciós perquè se fica la camiseta del club d'atletisme Xàtiva i s'ha pintat darrere el número 7 de Álvaro Cervera, que diu que Álvaro Cervera és el seu ídolo futbolístico. Està de putíssima mare, prims. Tinc una barra Steinberg a un euro. Vodka taronja, 3 euros. Y whisky Lima, 3 euros. Tenim 2 tipos de cubata. En la variedad está la calidad. Vodka taronja y whisky en Lima. El alcohol, mojecito gratis. Anarem l'altre dia, jo i la família Coca, i anarem allà al Prica, i un truco que me'l va explicar el meu amic Carles López, i sé que treballava allí en el Barbas, diu, vas allí i plenes el carro de garrafes d'aigua, i per baix de les garrafes d'aigua fiques totes les botelles que te donen la gana. I anem allí en la família Coca, com anàvem en els xiquillos i tot, vas clavar tot el d'això de garrafes i per baix botelletes de whisky i de vodka, saps? Li pegar un palo que encasta el pobre Pica tiritant. Taca, 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 taca. Bueno, que sapieu tots que fem un ritual que está ya culturalísticamente instaurado en nuestras tradiciones. El otro día el tambor me va a aportar una safa y una tortuga que diu que volia que la cuidara yo. Y me va a donar también un paquete de minchar que son gambes xicutiues seques, que es lo que mincha la tortuga. No me minchen això. És una vida molt avorrida la que tenen. Allí pegan voltes en la safa y minchan gamba seca. Pero lo bo del asunto es que yo tenía, me va a ocurrir una idea desde el Genials Meues, y yo tenía un cromo de Mijatovic de Famous Size de Panini en la camiseta del València, i dic, anem a transformar la tortuga, y le apegué el cromo y dic, esta tortuga a partir de ahora es Mijatovic, y la vas a transformar en Mijatovic a pegarle el cromo. Entonces la tortuga va a pegar voltes por allí en el cromo de Mijatovic a pegat. Y entonces, ¿quién es el ritual? Antes de comenzar el partit,
li obligue a tot el món, ja som 20 miembros del grup, a que se caguen dins de la safa. Entonces, uno per uno, tot el món s'abaixa els pantalons, que alguns ja han cagat o el que siga i tenen que fer molta força, però, bueno, encara que siga una merda de cabra, pues tiren, ¿no? Entonces, caguen tots, i entonces Mijatovic se queda enterrat en un pam de merda. Bueno, un pam no, mig pam. Això que tota la vida ta mare te diu, el teu quarto té un pan de merda. Pues jo mai havia vist un pan de merda, però ara ja he vist mig pan de merda damunt de la tortuga Mijatovic. I entonces ja mirem tot el partit de futbol i Mijatovic enterrat en merda. I després ja mos anem tots, me'n vaig a dormir i tot, i deixe la safa en mig pan de merda. Però, milagrosament, sempre quan va ser pel matí, bueno, per la nit, va Sebas i ella neteja, perquè Sebas, dins de la penya Pistacho y Asociados, ella és la directora general de limpieza i pajatrapos. I ella neteja i tot, però jo, quan vaig ser pel matí, vaig a la safa i ja no queda res de merda. L'ha menjat tota Mijatovic. I sempre li he dit tots els matins, ja sabia jo que eres un come mierdas, Mijatovic. I Mijatovic no me contesta. Pero me quedé mirando las gambas y digo, ¿y para qué quieres las gambas si nada más que haces que comer mierda? I Mijatovic no me contesta. I també ha baixat al piso de baix, perquè ara ja baixa tots els dilluns a Casa Salvador, el del Sumito, i ja li baixa el dilluns, i l'altre dia ja li va baixar 5 sumitos el dilluns, i li dic, tu tens nevera, Salva? I diu, sí. I dic, ja la ve? I diu, sí. I dic, vale, pues te baixes 5 sumitos i te guardes en la nevera, i així era menys faena per tu i per mi. I diu, vale. I li dic, vols unir-te a la millor penya que n'hi ha en la faz de la sierra? I diu, és que dic, és una penya valencianista molt bona. Diu, és que jo no sóc del València. Dic, de quin equip eres? I diu, del Levante. I vaig a començar jo a descollonar-me i dic, Granota? I diu, sí. I dic, vale, pues ves a la sèquia real del Xúquer i te pegues una panxa. Però bueno, tampoc li vaig voler apretar molt perquè ell és el que financia el satèl·lite. I això. I això, tinc els 2 sofàs forrats de leopardo, i això són 20 miembros de la peña, a 10 euros per miembro, ya son 200 euros más al mes para las arcas del pistacho. Más los cubatas y la cerveza y todo, ya flipes, ¿sabes? Otro golpe maestro del mago de las finanzas, el pistacho. Miembros del grupo. Se avecinan tormentas en el matrimonio de la epidemia y la negocianta. Ojo al dato, al mensaje que me acaba de enviar el sabio. ¡Alegría, alegría, pistacho! ¡Que la vida es maravillosa! ¿Sabes dónde estoy? En el puticlub con tu padre. ¡Viva la Epi! De sexo voy a devorarte, nena linda. Nada, tía, que lo he visto, me salí del hospital. Digo, ¿dónde vas, Epi? Y dice, pues nada, que salgo del hospital ahora que mando al alta. Digo, hombre, enhorabuena, Epi. Ahora eso es lo que tienes que hacer, cuidarte y disfrutar la vida, que son 2 días, tío. Y me dice, sabio, ¿sabes lo que te digo? Que nos vamos de puta. Digo, pues vámonos, yo te voy a ver un sitio bueno. Y hemos venido los 3, el Corfa, el Epi y yo. Y nada, aquí estamos. Tu padre menudo fiero, el Epi. Se ha subido con 2 yugoslavas. ¡Buf! ¡Qué vicio tenía, cabrón! Y yo aquí, pues mira, con una colombianita bailando. Ven aquí, mami. Una vueltecita, vamos. Y aquí, mira, el Corfa lo tendría que ver también. Vaya tela, menudo cuadro. Todo cohibido va, pero con un cohibo en la boca, ¿sabes? Voy a ver si pido unos chupitos. ¡Corfa! Pide 2 chupitos de Jagger, que no gastan ni bromas. Esto es vida. Tenías que estar aquí, pistacho, con tu padre y conmigo. Esto es de familia. ¡Viva la epidemia que paga!